Escuché a mi familia conspirando para repudiarme públicamente esta Navidad. Así que lo cambié todo. El 24 de diciembre, mamá me llamó desesperada. Me reí y le dije que disfrutara de su silla vacía. El teléfono zumbó contra la fría mesa de madera. Era una vibración furiosa e insistente que destrozó la perfecta quietud de la cabaña. La pantalla se iluminó con una sola palabra: mamá. Fuera de las ventanas escarchadas, una suave nieve caía sobre las montañas Catskill. Cada copo, una pequeña mota de paz en los vastos y silenciosos bosques. Pero dentro de mi pecho, una tormenta completamente diferente estaba desatada. Me recosté en mi sillón, ajustándome mi gruesa manta de lana alrededor de los hombros y simplemente observé cómo su nombre parpadeaba en la pantalla. Parpadeaba como una luz de advertencia. Dejé que sonara unas cuantas veces más. Quería saborear este momento específico, este hermoso lapso de segundos donde yo tenía todo el poder antes de finalmente respirar hondo y deslizar mi dedo por el cristal para contestar. Antes de que pudiera siquiera decir hola, su voz atravesó el altavoz. Estaba tensa, estirada como una cuerda de piano a punto de romperse por demasiada presión. Harper, ¿dónde demonios estás? No hubo feliz Nochebuena. No hubo preguntas sobre cómo estaba. Solo esa familiar y aguda acusación que había escuchado toda mi vida. Incliné la cabeza hacia atrás, una pequeña risa sin humor escapando de mis labios. El sonido pareció confundirla porque, por una fracción de segundo, la línea quedó en completo silencio. ¿No te gustaría saberlo? Respondí finalmente, manteniendo mi tono perfectamente nivelado, peligrosamente calmado. Pude escuchar el ruido de fondo frenético a través del receptor, el inconfundible tintineo de copas de cristal caras, el murmullo bajo de gente adinerada discutiendo sus carteras de acciones, y la tenue, excesivamente alegre melodía de un cuarteto de cuerda en vivo tocando alguna melodía clásica navideña. Era la banda sonora de mi propia ejecución planeada. Harper, no juegues conmigo esta noche, siseó, su voz bajando a ese registro terriblemente bajo que solo usaba cuando estaba perdiendo el control de una situación. Los catering están sirviendo el plato principal ahora mismo. Los invitados han llegado. Tu abuela está sentada en el salón y la familia Gallagher pregunta por qué mi hija no está en su propia cena familiar. ¿Qué se supone que les diga a estas personas? Respiré lentamente, dejando que el aroma del fuego de leña en la chimenea llenara mis pulmones. No lo sé, mamá, dije con suavidad. Quizás deberías intentar decirles la verdad por una vez. Quizás diles que estabas planeando emboscar a tu propia hija esta noche. Creo que sería un fantástico tema de conversación con el pato asado. Ella jadeó, una brusca inspiración de aire que me dijo que había tocado una fibra sensible, pero no le di un solo segundo para recuperarse. Escúchame muy atentamente, continué, mi voz volviéndose hielo absoluto. No me esperes esta noche y definitivamente no guardes mi asiento en la mesa. Puedes decirles a tus invitados lo que quieras, pero vas a tener que disfrutar de esa silla vacía. Alejé el teléfono de mi oído y presioné el botón rojo, cortando cualquier excusa de pánico que estuviera a punto de soltar. El pesado silencio de la cabaña regresó, envolviéndome como un escudo protector. Dejé caer el teléfono sobre la mesa y exhalé un suspiro que sentí haber estado conteniendo durante 28 años. Soy Harper. Tengo 28 años. Y para la familia Kensington, soy la máxima decepción. Soy carpintera, diseñadora de muebles que pasa sus días cubierta de aserrín y tinte para madera. Tengo las manos callosas y una cuenta bancaria que mi padre consideraría calderilla. Durante toda mi vida, había sido la mancha en su retrato familiar perfecto. Pero este silencio en el que estaba sentada ahora mismo, era una paz que había elegido. Una paz por la que había librado una guerra brutal para conseguir. Porque exactamente una semana atrás, mi mundo había sido violentamente puesto patas arriba. Y las personas que sostenían la cerilla para quemar mi vida hasta los cimientos eran las mismas personas cuya sangre corría por mis venas. Para entender verdaderamente por qué su traición me hirió tan profundamente, hay que entender el mundo en el que nací. El nombre Kensington realmente significa algo en nuestra parte del estado. Significa riqueza generacional, trajes a medida elegantes, extensas propiedades y títulos de la Ivy League que garantizan una oficina esquinera a los 30 años.
Mi padre, Harrison Kensington, es un gigante en el mundo de los bienes raíces comerciales. Es un hombre que mide el valor humano enteramente por los márgenes de beneficio, los tramos impositivos y la capacidad de dominar una sala de juntas. Mi madre, Victoria, proviene de una familia cuyo apellido está grabado permanentemente en alas de hospitales y bibliotecas universitarias. Toda su existencia gira en torno a galas benéficas, manteniendo la perfección social absoluta y las apariencias. Por encima de todo en este mundo, mi madre adora las apariencias. Y luego estaba yo, la niña extraña a la que nunca le importaron los vestidos de diseñador ni asistir a los campamentos de verano adecuados. Mis recuerdos más tempranos y felices no son de cenas en clubes de campo. Son del polvoriento y caótico garaje detrás de nuestra propiedad, donde nuestro viejo jardinero me dejaba jugar con trozos de madera. Me encanta el olor a cedro. Me encanta la sensación de tomar algo crudo y sin pulir y convertirlo en algo hermoso. Pero en mi familia, el trabajo manual era un pecado. Mi hermano mayor, Julian, era el chico de oro, el aparente heredero del imperio Kensington. Era todo lo que siempre quisieron en un hijo. Era implacable, infinitamente ambicioso, perfectamente arreglado y naturalmente encantador. Nunca cuestionó el camino trazado para él. Fue a Harvard, obtuvo su MBA e inmediatamente asumió un puesto de vicepresidente en la empresa de mi padre. Sus trofeos de infancia se pulían semanalmente y se exhibían en la sala de estar principal. Mis proyectos de carpintería apenas se toleraban, generalmente se escondían o se tiraban discretamente cuando no estaba mirando. Nunca olvidaré el año en que cumplí 8 años. Había pasado 3 fines de semana enteros trabajando en secreto en una pequeña estantería de 3 niveles para el solarium de mi madre. Utilicé madera de cerezo. La lijé a mano hasta que mis pequeños dedos quedaron en carne viva y con ampollas, y la teñí de un rojo profundo y rico. La llevé a casa el día de su cumpleaños, con el corazón latiéndome con puro orgullo, esperando que finalmente me mirara de la misma manera que miraba a Julian. Ella miró el estante, luego miró mis manos, que estaban cubiertas de tinte de madera oscuro y pequeños cortes. Una sonrisa tensa y educada se extendió por su rostro, pero nunca llegó a sus ojos. «Oh, Harper», dijo, su voz goteando de dulzura forzada. «Eso es muy rústico». Hizo que la criada lo moviera a la lavandería detrás de una pila de toallas limpias. 2 semanas después, desapareció por completo. Cuando lloré y pregunté dónde había ido, me dijo que lo había donado a un refugio porque nuestra casa simplemente no tenía la estética para tales manualidades de aficionado. Ese fue el mensaje subyacente con el que crecí: no eres suficiente. Tus pasiones no valen nada. Eres una vergüenza. Mi madre solía agarrar mis manos antes de los eventos sociales, frotando agresivamente lociones caras en mis callos, murmurando que ningún hombre decente de buena familia querría tomar manos que parecían pertenecer a un trabajador de la construcción. Mi padre entraba a mi taller improvisado con un traje de $4.000, arrugaba la nariz ante el aserrín y preguntaba cuándo iba a dejar de jugar con bloques y tomarse en serio mi futuro. Serio en su vocabulario significaba rentable. A pesar de todo, seguía anhelando su amor. Cuando elegí ir a una universidad de arte y diseño en lugar de estudiar negocios, mi padre me cortó por completo. Saqué enormes préstamos estudiantiles. Trabajé 3 trabajos terribles, viviendo de fideos baratos y durmiendo en un colchón en el suelo para poder pagar el alquiler de un pequeño estudio. Después de graduarme, comencé mi propio negocio de muebles a medida. Fue agotador, pero lentamente construí una clientela. La gente empezó a respetar mi trabajo. Sin embargo, para mi familia, mi independencia, duramente ganada, era solo una prueba más de mi fracaso. No veían las excelentes críticas de mis clientes. Solo veían mis vaqueros polvorientos y mis ingresos modestos. Me veían como una carga. Y en su mundo, las cargas debían ser eliminadas. Eso me lleva al evento que lo rompió todo. Fue exactamente 7 días antes de Navidad. Había conducido 6 horas bajo un clima horrible para llegar a la finca de mis padres. La parte trasera de mi camioneta estaba cargada con 4 artículos enormes, cuidadosamente envueltos. Durante los últimos 3 meses, había estado trabajando en un proyecto secreto. Había puesto hasta la última gota de mi energía, mi tiempo y mis escasos ahorros en la construcción de muebles a medida para cada miembro de mi familia.
Construí un magnífico escritorio ejecutivo de nogal para mi padre, un banco de jardinería de teca desgastada para mi madre, un intrincado humide de cedro español para Julian y una estantería minimalista de fresno para mi hermana Caroline. Creí ingenuamente que si tan solo pudiera mostrarles la cúspide absoluta de mi artesanía, finalmente entenderían. Finalmente me respetarían. Les traía ofrendas de paz hechas de madera y sudor, completamente inconsciente de que estaban preparándose para sacrificarme. Llegué un día antes de lo previsto. Quería sorprenderlos y acomodarme antes de que comenzara el caos navideño. Me metí por las pesadas puertas delanteras. La casa estaba extrañamente silenciosa, el gran vestíbulo olía a pino y canela caros. Supuse que todos estaban fuera, así que empecé a subir las escaleras para dejar mi bolso de mano. Pero al pasar por el rellano del segundo piso, me detuve en seco. Las pesadas puertas dobles de roble del estudio privado de mi padre estaban entreabiertas solo 1 pulgada o 2. Voces amortiguadas provenían del interior. Pude escuchar el barítono retumbante de mi padre, la cadencia aguda de mi madre y el tono suave y arrogante de Julian. La curiosidad me pudo. Me acerqué sigilosamente, mis botas completamente silenciosas sobre la gruesa alfombra persa. Me quedé justo fuera de la rendija de la puerta, conteniendo la respiración, y escuché. Lo que escuché en los siguientes 5 minutos destruyó permanentemente los cimientos de mi vida. Julian estaba hablando. El papeleo está finalizado, papá, dijo suavemente. La sociedad holding está configurada bajo el paraguas de Kensington. Todo lo que necesitamos es su firma en el acuerdo de fusión. Mi madre suspiró ruidosamente. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar, Harrison? Harper es increíblemente terca con ese pequeño y polvoriento pasatiempo suyo. Ella realmente cree que está dirigiendo un negocio de verdad. Es humillante. Sus declaraciones de impuestos parecen un puesto de limonada de niños. No es mejor que el arte de macarrones que solía meterme por la cara cuando era una niña pequeña. Sentí un golpe físico en el estómago. Arte de macarrones. El trabajo de mi vida. Las noches en vela, las manos sangrantes, las hermosas piezas que ahora mismo estaban en mi camioneta. Para ellos, era solo arte de macarrones. Mi padre habló a continuación, con voz fría y autoritaria. Funcionará, Victoria, porque no le estamos dando opción. Lo anunciaremos en la gran cena de Nochebuena. Los Gallagher estarán allí. Los miembros de la Junta estarán allí. Incluso mi madre viene de Londres. Nos pondremos de pie, haremos un brindis por la unidad familiar y anunciaremos que Harper finalmente se une al mundo real. Lo presentaremos como un gran ascenso. La nueva directora de la marca de estilo de vida Kensington. Les diremos a todos que estamos orgullosos de traer sus pequeños proyectos de madera bajo nuestro ala corporativa para escalarlos. ¿Pero qué pasa si ella dice que no? Preguntó Julian, aunque sonaba más divertido que preocupado. Ella odia las cosas corporativas. Va a armar un escándalo. Entonces firma su propia sentencia de muerte, respondió mi padre sin una pizca de emoción. Si arma un berrinche y rechaza una promoción generosa y altamente lucrativa frente a nuestros inversores más importantes y su propia abuela, parecerá una niña ingrata e inestable. Si dice que no, nos haremos las víctimas. Les diremos a todos que intentamos ayudarla, pero que no tiene salvación. Y luego usaré esa humillación pública como justificación legal y social para excluirla por completo del fondo fiduciario. Si no nos cede la empresa y se alinea, la desheredaré oficialmente. No obtendrá nada. Sin herencia, sin apoyo familiar, nada. O absorbemos su marca para parecernos benefactores de las artes o la destruimos por completo. Es una victoria de cualquier manera. Me quedé allí en el pasillo, el aire de repente tan enrarecido que no podía introducirlo en mis pulmones. No estaban planeando una cena familiar. Estaban planeando una ejecución pública. Iban a atraparme en una habitación llena de multimillonarios, ofrecerme un ascenso falso para robar mi empresa, y si me negaba a rendirme, me desheredarían públicamente para salvar su propia reputación. Querían forzarme a una jaula. Y si me resistía, tirarían la llave y actuarían como si nunca hubiera existido. Mi corazón latía tan violentamente contra mis costillas que pensé que el sonido resonaría en el estudio y me delataría.
Mis manos, las mismas manos que tanto despreciaban, volaron para cubrir mi boca y sofocar el jadeo que me subía por la garganta. Cada músculo de mi cuerpo se paralizó por el puro pánico. Tenía que salir de allí. Si salían de esa habitación en ese momento y me veían de pie, me desmoronaría por completo. Me alejé de las pesadas puertas de roble, colocando mis pies cuidadosamente sobre la gruesa alfombra, aterrorizada de que una sola tabla crujiente los alertara. Prácticamente floté por la gran escalera, mis movimientos completamente entumecidos y robóticos, como si mi cerebro se hubiera desconectado de mis extremidades solo para sobrevivir al momento. Llegué a la puerta principal, agarré el pomo y salí al aire helado de diciembre, cerrando la puerta tan suavemente que el pestillo apenas hizo un clic. En el momento en que el aire frío golpeó mi rostro, la parálisis se rompió. Me metí a tientas en el asiento del conductor de mi camioneta, mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el encendido. El motor cobró vida, un sonido fuerte y feo en el prístino camino de entrada de la propiedad, y pisé el acelerador. No me importaba a dónde iba. Solo necesitaba poner tanta distancia entre mí y esa casa como fuera físicamente posible. Conduje a ciegas. La nieve caía ahora más fuerte, los limpiaparabrisas golpeaban rítmicamente, emborronando los copos de nieve en borrosas estelas blancas. Seguí las líneas de la autopista en piloto automático, mi visión nadando en lágrimas que intentaba desesperadamente parpadear. El dolor en mi pecho no era solo una metáfora. Era un dolor físico pesado y aplastante. Sentía como si alguien me hubiera metido la mano en la caja torácica y me hubiera apretado los pulmones hasta que estallaran. Esto no era solo ira. La ira es caliente y rápida. Esto era un dolor tan profundo y sin fondo que se sentía como una muerte. Era la muerte de una ilusión. La muerte de la estúpida esperanza infantil que había llevado durante 2 décadas de que algún día, si solo demostraba mi valía, mis padres me mirarían y dirían que me amaban por exactamente quién era. No me amaban. Me veían como una propiedad, un activo ingobernable que necesitaba ser puesto bajo la dirección corporativa. Y si el activo se negaba a cumplir, sería liquidado y borrado del libro de contabilidad. No sé cuántos kilómetros recorrí antes de que la adrenalina finalmente se agotara, dejándome completamente vacía. Divisé un área de descanso desierta y mal iluminada al costado de la carretera y di un tirón agresivo al volante, metiendo la camioneta en el estacionamiento vacío y nevado. Puse la marcha en estacionamiento, dejando el motor en marcha para que el calentador siguiera funcionando. Y allí, sentada sola en la cabina de mi camioneta con 4 magníficas piezas de muebles hechos a mano cubiertas por una lona en la parte trasera, finalmente me hice pedazos. Agarré el volante de cuero hasta que mis nudillos se pusieron completamente blancos, apoyé la cabeza sobre mis manos y grité. Fue un sonido crudo, áspero y feo arrancado de la parte más profunda y herida de mi alma. Lloré por la niña de 8 años cuya estantería de cerezo fue tirada a la basura. Lloré por la mujer de 28 años que se había arruinado para comprar las losas de nogal perfectas para hacer un escritorio para un padre que quería destruirla. Lloré hasta que mi garganta estuvo ronca, mis ojos hinchados y mi pecho jadeando con sollozos secos. Me senté en ese estacionamiento helado durante más de 1 hora, dejando que 20 años de rechazo me invadieran en una ola masiva y sofocante. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, fueron reemplazadas por un vacío absoluto y escalofriante. Estaba completamente sola en el mundo. O al menos eso creía. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo con dedos temblorosos y saqué mi teléfono. La pantalla brillaba en la cabina oscura del camión. Solo había una persona en esta tierra a la que podía llamar ahora mismo. Solo una persona que realmente me conocía y nunca me había pedido que fuera alguien más. Félix. Félix era mi mejor amigo, mi compañero de piso de mis primeros días en la escuela de diseño, y un brillante trabajador del metal que entendía el lenguaje de las manos callosas y las noches largas en un estudio polvoriento. Marqué su número. Descolgó al segundo timbrazo, el ruidoso ruido de fondo de su propio taller zumbando por el altavoz. Hola, Harper, dijo alegremente. Dime que llegaste al castillo de los snobs de una pieza, y que los muebles elegantes sobrevivieron a los baches. Abrí la boca para hablar, para decirle que estaba bien, pero todo lo que salió fue un sollozo patético y ahogado. El sonido de mi propia miseria me delató por completo. El ruido de fondo en su extremo cesó instantáneamente.
Pude oír una pesada puerta de metal cerrarse y luego silencio. Harper, la voz de Félix bajó, aguda y llena de preocupación inmediata. Harper, ¿qué pasa? ¿Estás herida? ¿Dónde estás? Apreté el teléfono con fuerza contra mi oído, cerrando los ojos. Logré forzar las palabras más allá del nudo masivo en mi garganta. Mi voz se quebró y se rompió. No me quieren, Félix, susurré, la realidad de ello escociéndome de nuevo. Nunca me quisieron. Solo quieren poseerme. Y si no los dejo, me van a desechar. Respira hondo, me instruyó, su tono firme y autoritario. Dime exactamente lo que pasó. Empieza desde el momento en que entraste por la puerta. Y así, a través de la estática de una mala conexión de teléfono celular y mi propia respiración entrecortada, le conté todo. Le hablé de cómo me colé, de la puerta entreabierta, de las voces. Repetí el frío cálculo de mi padre sobre el ascenso falso, la emboscada pública, la amenaza de desheredación. Le conté sobre el comentario del arte de macarrones. Dejé que todo el veneno saliera de mí, volcando la horrible realidad de mi familia sobre sus hombros. Félix no me interrumpió ni una sola vez. No ofreció ninguna de las vacías y educadas banalidades sobre cómo debía haberlos malinterpretado o cómo la familia es la familia. Simplemente escuchó, actuando como una pared sólida e inamovible contra la que mi pánico podía estrellarse. Cuando finalmente terminé la historia, apoyando la cabeza contra el frío cristal de la ventanilla del lado del conductor, estaba completamente agotada. Mi energía estaba completamente agotada. Hubo una pesada pausa en la línea. Luego Félix habló y su voz ya no era solo reconfortante. Estaba teñida de una ira feroz y protectora. Bien, dijo con firmeza, la palabra actuando como un ancla arrojada a mi caótico torbellino. Bien, Harper, escúchame muy atentamente. En primer lugar, no vas a volver a esa casa. ¿Me oyes? Da la vuelta a esa camioneta ahora mismo y vuelve a la ciudad. En segundo lugar, tu trabajo no es una broma. Eres una maestra artesana y tu negocio te pertenece a ti. A nadie más. Y en tercer lugar, no vamos a dejar que ganen. Vamos a hacer un plan. Un plan. La palabra resonó en mi mente. Durante toda mi vida, mi único plan había sido rogar por migajas de su aprobación. Había estado jugando un juego amañado, esperando que cambiaran las reglas si solo jugaba lo suficientemente duro. Las palabras de Félix rompieron un pequeño y vital cable en mi cerebro. El pesado manto de dolor comenzó a levantarse solo una fracción, revelando una pequeña chispa de algo más debajo. Sorbo, sentándome un poco más recta en el asiento del conductor. Bien, resoplé. Bien, vuelvo. Solo conduce con cuidado, dijo Félix, su tono suavizándose. Tendré un café caliente esperándote. Colgué el teléfono. Limpié las lágrimas restantes de mi cara con la áspera manga de mi chaqueta. Puse la camioneta en marcha, salí del nevado área de descanso y me dirigí de regreso a la ciudad. El llanto había terminado. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho desde mis estresantes días universitarios. Agendé una cita de emergencia con la doctora Iris, mi antigua terapeuta. Me senté en el cómodo sofá gris de su oficina, aferrándome a una taza de té, y le conté toda la fea historia. Le di el historial de la dinámica familiar de los Kensington, los estándares imposibles, el hermano dorado, y finalmente la horrible trama de intervención que había descubierto el día anterior. Le conté sobre el ascenso falso, la amenaza de desheredarme y la agonizante comprensión de que veían el trabajo de toda mi vida como un pasatiempo infantil que simplemente podían adquirir. ¿La doctora? Iris escuchó pacientemente, su expresión tranquila y analítica. Tomó algunas notas en su cuaderno amarillo, pero en su mayoría mantuvo un contacto visual constante, permitiéndome vaciar completamente mi cerebro. Cuando finalmente me quedé sin palabras, hundiéndome en los cojines con un profundo suspiro, no me dijo inmediatamente lo que debía hacer. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en las rodillas y me hizo una pregunta sencilla y brillante. Harper, dijo suavemente, si eliminas sus expectativas, sus amenazas y su dinero de la ecuación, si no tuvieras miedo de su reacción, ¿qué querrías hacer en realidad? Me quedé en silencio durante mucho tiempo.
Miré el patrón geométrico de su alfombra, dejando que la pregunta resonara en mi cabeza. Si no me importaba lo que pensaran, si no tenía miedo de ser desheredada. De repente, la niebla en mi cerebro se disipó por completo. El dolor persistente y la necesidad desesperada de su validación se evaporaron y en su lugar, una fría, dura y aterradora determinación echó raíces. Me di cuenta de que no era una víctima en este escenario a menos que me lo permitiera. Habían elaborado un plan de batalla y me habían entregado una declaración de guerra. Había terminado de librar una batalla defensiva, tratando constantemente de proteger mis frágiles sentimientos. Era hora de pasar a la ofensiva absoluta. Quiero recuperar mi vida, dije finalmente, levantando la vista para encontrarme con sus ojos. Mi voz era firme. Quiero mostrarles que no pueden poseerme, y quiero hacerlo de una manera que nunca, nunca olvidarán. Con la ayuda de la doctora Iris, los fragmentos caóticos de mi ira comenzaron a encajar en una estrategia calculada. No se trataba solo de una pequeña venganza. Se trataba de reclamar mi propia narrativa y establecer límites permanentes. Cogimos un trozo de papel y esbozamos un plan maestro para mi propia liberación. Paso 1. Retirarse formalmente. No habría escenas dramáticas ni confrontaciones emocionales en las que pudieran hacerme dudar. Les daría una negativa limpia e innegociable a asistir a su cena de Navidad. Paso 2. Aprovechar la oportunidad que había tenido demasiado miedo de tomar. Una galería de alta gama en Nueva York, la Vivian Mercer Gallery, me había ofrecido exhibir mi trabajo semanas atrás. Había estado dudando, sufriendo el síndrome del impostor que mi familia me había inculcado. Llamaría a Vivian hoy y aceptaría. Paso 3. Construir mi propia tradición. Llevaría a Félix y a nuestro círculo de amigos y crearíamos una Navidad real basada en el amor y el apoyo reales, lejos de la propiedad de Kensington. Paso 4. Dejar que el arte hable por sí mismo. Las 4 piezas de muebles hechos a medida que estaban en mi camioneta eran el mejor trabajo de mi vida. No las dejaría pudrirse en el almacén. Las haría entregar directamente a la propiedad en Nochebuena, justo en medio de su elegante cena. Servirían como mi argumento final. Paso 5. El ataque preventivo. Redactaría una carta a la única persona de esa casa que realmente importaba, exponiendo la verdad antes de que mis padres pudieran inventar su falsa narrativa. Salí de la oficina de la doctora Iris sintiéndome una persona completamente diferente. El mundo exterior parecía exactamente igual, pero la gravedad que me mantenía anclada había cambiado. Ya no era una niña asustada que esperaba ser amada. Era una maestra carpintera con una estrategia. No volví a mi apartamento después de salir de la oficina del terapeuta. Conduje directamente a mi taller en las afueras de la ciudad. Era un almacén grande y con corrientes de aire, con paredes de ladrillo visto, lleno del glorioso y caótico desorden de la creación. En el momento en que abrí la pesada puerta de metal y entré, el familiar y reconfortante aroma a cedro, aceite de linaza y virutas de metal me invadió. Respiré hondo, sintiendo como la tensión en mis hombros disminuía significativamente. Este era mi santuario. Este era el mundo real construido con mis propias manos. Y me negaba rotundamente a dejar que Harrison y Victoria Kensington lo derribaran. Caminé hasta el rincón de la tienda donde los 4 objetos masivos descansaban sobre carritos de mudanza, fuertemente envueltos en gruesas mantas acolchadas de mudanza. Extendí la mano y suavemente quité las capas protectoras de la primera pieza. Era el escritorio ejecutivo que había construido para mi padre. Estaba construido a partir de una sola losa impecable de nogal negro recuperado. Recorrí con la punta de los dedos la superficie perfectamente lisa y pulida, siguiendo la veta natural de la madera. Tenía líneas modernas elegantes y dominantes, pero había utilizado uniones de cola de Milano tradicionales e increíblemente difíciles en los cajones, un sutil guiño a la artesanía del viejo mundo que sabía que él respetaba en secreto. Exudaba poder, elegancia y una fuerza inquebrantable. Era fácilmente una pieza de mobiliario de $20.000 en cualquier sala de exposición de alta gama. A continuación, descubrí el banco de jardinería para mi madre. Estaba hecho de madera de teca naturalmente envejecida, diseñado para resistir los elementos de su preciado invernadero.
Había mecanizado a medida herrajes de latón macizo para los cajones y pasé 3 agonizantes días colocando meticulosamente un mosaico de piedras de río pulidas directamente en la superficie de trabajo principal. Era brillantemente funcional, pero también era innegablemente una obra de arte fina. Pasé al Humide de Julian. Era relativamente pequeño, pero el trabajo de detalle era asombroso. Había obtenido cedro español aromático raro para el interior para preservar perfectamente sus caros cigarros. Y la tapa exterior presentaba un complejo patrón geométrico incrustado usando 5 tipos diferentes de maderas exóticas contrastantes. Finalmente, estaba la estantería de Caroline. Madera de fresno blanqueada, perfectamente equilibrada, con un diseño flotante minimalista que desafiaba la gravedad. Me quedé de pie en el centro del polvoriento suelo, con las manos en las caderas, mirando la colección que brillaba bajo las intensas luces fluorescentes de la tienda. Había pasado 3 meses sangrando sobre estas piezas. Las había pensado como ofrendas de paz desesperadas. Había imaginado la expresión de sorpresa y orgullo en sus rostros en la mañana de Navidad. Había querido escuchar a mi padre finalmente decir, «Lo hiciste bien, Harper». Pero mirándolas ahora, con el conocimiento de su complot resonando en mis oídos, el significado de los muebles cambió por completo. Ya no eran ofrendas de paz. Eran armas. Eran pruebas físicas e innegables de mi talento, mi valía y mi independencia absoluta. Mi madre había llamado a esto arte de macarrones. Mi padre lo había llamado un pasatiempo para ser adquirido y renombrado. Querían humillarme fingiendo que necesitaban salvarme de una carrera fallida. Si me quedaba lejos de la fiesta, aún así inventarían la historia. Les dirían a sus amigos adinerados que yo era una cobarde, una fracasada demasiado avergonzada para enfrentar a la familia. No podía simplemente desaparecer. Tenía que hacer una declaración tan fuerte y tan visualmente impactante que nunca más pudieran controlar la narrativa. Me acerqué a mi desordenado banco de trabajo, agarré un trapo limpio y comencé a pulir una pequeña mancha del mango de latón del banco de jardinería. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por mi rostro. Querían un espectáculo para sus invitados de la alta sociedad. Querían un espectáculo para entretener a la familia Gallagher. Bien, les daría exactamente lo que pedían, pero yo sería quien dirigiera la obra, y ellos serían los que quedarían desnudos en el escenario. La primera fase del contraataque estaba a punto de comenzar. Saqué el teléfono del bolsillo de mi chaqueta. Mi pulgar se cernió sobre el nombre de mi madre en mi lista de contactos. Por un breve segundo, mi corazón empezó a latir un poco más rápido, una respuesta profundamente condicionada por toda una vida de buscar su aprobación y temer por completo su aterradora decepción. Pero entonces miré los hermosos muebles hechos a mano que me rodeaban. Imaginé a mis padres sentados en ese estudio oscuro, calculando cómo robar mi negocio y desheredarme públicamente si me atrevía a defenderme. Respiré hondo, visualizando la lista que la doctora Iris y yo habíamos hecho. Limpia, simple, innegociable. Pulsé el botón de llamada. Ella contestó al primer timbrazo, su voz brillante, practicada y completamente falsa. Harper, querida, estaba a punto de llamarte. Tu padre y yo tenemos la idea más maravillosa que queremos discutir contigo mañana en la cena de Nochebuena. Es una verdadera oportunidad, algo que finalmente te dará una dirección. No la dejé terminar su guión ensayado. La interrumpí al instante. No usé absolutamente ninguna emoción, ni ira, ni tristeza, ni vacilación, solo una declaración de hechos plana y tranquila. Llamo para informarte que no asistiré a la cena de Nochebuena mañana, ni asistiré a la mañana de Navidad. El silencio al otro lado de la línea fue tan absoluto que pensé que la llamada se había cortado. Podía imaginarla perfectamente en mi mente. Probablemente estaba de pie en el vestíbulo de mármol de la finca, revisando un arreglo floral, su rostro perfectamente maquillado congelándose en una máscara rígida de absoluta incredulidad. ¿Qué? Balbuceó finalmente, su tono falso y alegre completamente destrozado. ¿Qué demonios quieres decir con que no vienes? No seas ridícula, Harper. Toda la familia estará aquí. La junta directiva vendrá. La familia Gallagher está volando. Mis planes han cambiado completamente, dije, mi voz completamente inquebrantable. Tengo otros compromisos que requieren mi atención. ¿Otros compromisos?
Se burló, el familiar veneno goteando de nuevo en su tono. ¿Qué podría ser posiblemente más importante que tu propia familia en Navidad? ¿Qué podrías estar haciendo en ese pequeño y polvoriento garaje tuyo que importe más que esta cena? Esto es completamente inaceptable. Tu padre se pondrá furioso. Estoy segura de que lo hará, respondí suavemente. Pero esto no es una negociación, mamá. No vengo. Tengo que irme ahora. Y luego colgué. Así, sin más. Nunca había colgado a mi madre en toda mi vida. Una ola masiva de pura adrenalina recorrió mis venas, seguida inmediatamente por una profunda, casi vertiginosa sensación de liberación absoluta. La primera pesada cadena de hierro que me había atado a esa familia se había partido por la mitad. No me di ni un segundo para pensarlo demasiado ni para dejar que la culpa se colara. Inmediatamente abrí mi navegador web, busqué el número de teléfono de la Galería Vivian Mercer y marqué. Había estado posponiendo esta llamada específica durante más de 3 semanas. Las voces oscuras de mi familia en mi cabeza me habían estado diciendo que no era lo suficientemente talentosa, que mi trabajo era solo de aficionada, y que una galería de alta gama de Nueva York eventualmente se daría cuenta de que era un fraude. Pero ese miedo había desaparecido por completo ahora. Una mujer con una voz nítida y profesional contestó el teléfono. Galería Vivian Mercer. Hola, dije, mi voz más fuerte y segura que nunca en mi vida. Soy Harper Kensington de Kensington Bespoke Woodwork. La señorita Mercer se puso en contacto conmigo hace unas semanas sobre la posibilidad de presentar algunas de mis piezas en su próxima exposición de primavera. Oh, sí, señorita Kensington, respondió la mujer, y pude escuchar una sonrisa genuina y cálida en su voz. Vivian estaba hablando de usted esta mañana. Empezábamos a pensar que no estaba interesada en la exposición. Estoy muy interesada, dije, mirando el suelo cubierto de aserrín de mi taller, sintiéndome como una reina que inspecciona su reino. Solo estaba esperando el momento adecuado para comprometerme, y el momento adecuado es ahora mismo. Tengo 3 piezas nuevas que me encantaría presentar. Finalizamos los detalles en menos de 10 minutos. Cuando terminé la llamada, había asegurado oficialmente mi primera gran exposición en una galería. Había dado el primer paso hacia la construcción de un imperio que mi padre nunca podría tocar. El contraataque estaba oficialmente en marcha, y yo apenas estaba empezando. Con la exposición de la galería asegurada y mi asistencia a la emboscada familiar oficialmente cancelada, tuve que averiguar la logística del caballo de Troya. No podía simplemente enviar estas 4 enormes piezas de mobiliario a través de un servicio de mensajería estándar. Mi padre tenía guardias de seguridad en las puertas principales de la finca, y si aparecía un camión de reparto al azar, probablemente lo rechazaría solo por mezquindad. Necesitaba un servicio profesional, imponente y completamente acostumbrado a tratar con personas ricas y difíciles. Me senté en mi escritorio y llamé a un servicio de transporte de arte premium de guante blanco que había utilizado ocasionalmente para enviar piezas a clientes adinerados de la ciudad. El despachador respondió, y le di las dimensiones y pesos exactos de las 4 piezas envueltas que estaban en el suelo de mi taller. Tengo un conjunto de instrucciones muy específico para esta entrega, le dije al despachador, manteniendo mi tono estrictamente profesional. El destino es la finca Kensington en Connecticut. Deben llegar precisamente a las 8 de la tarde del 24 de diciembre, no a las 7:59 ni a las 8:15. Exactamente a las 8. ¿Entendido? Sí, señora, respondió el despachador, escribiendo rápidamente en su teclado. Continué, la familia estará organizando una cena formal muy grande. Las puertas deberían estar abiertas para el personal de catering. No lleven los artículos a la entrada de servicio. No los lleven al garaje. Deben llevar las 4 piezas directamente por las puertas delanteras y llevarlas directamente al salón principal, justo al lado del árbol de Navidad. Si alguien intenta detenerlos, díganles que son piezas encargadas de gran valor que requieren una ubicación inmediata con clima controlado. El despachador soltó una risita suave. Manejamos entregas de alta sociedad todo el tiempo, señorita Kensington. Nuestros hombres llevarán los artículos al salón principal exactamente como se solicita. Pagué la exorbitante tarifa de entrega con mi tarjeta de crédito, sin importarme que casi agotara mi cuenta corriente. Fue el mejor dinero que había gastado.
Los artículos físicos estaban listos, pero las verdaderas armas aún necesitaban ser forjadas. Despejé un espacio en mi desordenado banco de trabajo, quitando las virutas de madera y el papel de lija. Abrí mi cartera de cuero y saqué una gruesa hoja de papel de carta caro de color crema y una pluma estilográfica. Necesitaba escribir una carta y no podía ir dirigida a mis padres. Simplemente la romperían y mentirían sobre su contenido. No podía ir dirigida a mi hermano Julian porque era un conspirador. Tenía que ir dirigida a mi abuela Beatrice. Beatrice era la madre de mi padre. Vivía en Londres y solo volaba a los Estados Unidos por Navidad cada 2 años. Era una mujer terriblemente formidable, profundamente arraigada en las tradiciones del viejo dinero. Pero a diferencia de mis padres, poseía una apreciación feroz y genuina por el arte fino y la artesanía auténtica. Más importante aún, era la única persona en el planeta a la que mi padre realmente temía. Ella controlaba una parte significativa del fondo fiduciario familiar. Si quería que se supiera la verdad, tenía que ponerla directamente en sus manos. Estuve mirando el papel en blanco durante mucho tiempo. No quería sonar quejumbrosa ni víctima. Necesitaba sonar como una mujer completamente independiente que los había atrapado en una mentira masiva y patética. Puse la pluma sobre el papel y comencé a escribir. Escribí sobre las piezas que les estaba regalando, explicando las cientos de horas de trabajo, la cuidadosa selección de la madera y las intrincadas técnicas de ebanistería. Les expliqué que las había hecho por amor para finalmente mostrarles quién era realmente. Y luego solté el golpe de gracia. Detallé explícitamente la conversación que había escuchado afuera del estudio. Escribí las frases exactas que habían usado, el ascenso falso, la marca de estilo de vida Kensington y la amenaza final, su plan para atraparme frente a la fiesta, exigir mi empresa y desheredarme públicamente si me negaba. Terminé la carta con una última frase devastadora. Doblé el papel pesado, lo metí en un sobre a juego y escribí «Abuela Beatrice» en la parte delantera con tinta negra y audaz. Lo sellé con cera. Cuando los repartidores llegaron a recoger los muebles a la mañana siguiente, pegué el sobre de forma segura en la parte superior del escritorio de nogal de mi padre. La bomba estaba oficialmente armada. Todo lo que tenía que hacer ahora era ponerme a salvo y esperar la detonación. Cuando llegó la tarde del 24 de diciembre, estaba a kilómetros de la atmósfera tóxica de la propiedad de Kensington. Félix había logrado un milagro y consiguió alquilar una impresionante cabaña rústica con forma de A, escondida en los nevados bosques de las montañas Catskill. Nos dirigimos allí en caravana con un pequeño grupo de nuestros amigos más cercanos. El contraste entre esta Nochebuena y todas las demás Nochebuenas que había vivido era asombroso. En casa de mis padres, las fiestas eran una producción teatral de alto riesgo. Todos vestían ropa de diseñador rígida e incómoda. Las conversaciones eran oportunidades de networking cuidadosamente calculadas. La comida siempre era de catering, hermosa a la vista, pero completamente desprovista de calidez. Siempre tenías miedo de sujetar mal tu copa de cristal o de decir algo incorrecto delante de un inversor importante. Pero aquí en la cabaña, era un caos puro y sin adulterar en el mejor sentido posible. Félix llevaba un jersey navideño feo que se iluminaba. Nuestra amiga Maya estaba en la cocina revolviendo agresivamente una olla enorme de chile picante mientras su novio servía generosas copas de vino tinto barato y delicioso. La cabaña olía a ajo asado con humo y canela. Habíamos pasado la tarde haciendo senderismo por la nieve profunda, recogiendo ramas de pino caídas para decorar la repisa de la chimenea. Aquí no había juicios. A nadie le importaban mis ingresos. Nadie pensaba que mis manos callosas fueran asquerosas. Cuando les mostré una pequeña técnica de tallado en madera junto al fuego, observaron con genuina fascinación, no con una lástima apenas disimulada. Esto era lo que se suponía que debía sentirse una familia elegida basada en el respeto mutuo y la alegría compartida, en lugar de la obligación genética y el chantaje financiero. Mientras el sol se ponía y el cielo exterior se volvía de un morado profundo y amoratado, el mundo exterior intentó entrometerse agresivamente en mi paz. Había dejado el teléfono en la encimera de la cocina, manteniéndolo en silencio en su mayor parte, pero la pantalla seguía encendiéndose como una frenética baliza de socorro. Me acerqué y revisé las notificaciones. Había 6 llamadas perdidas de mi madre.
Había una serie de mensajes de texto enojados de mi hermano Julian. El más reciente decía: Harper, estás armando un escándalo masivo. Mamá está teniendo un ataque. Súbete a tu camioneta y ven aquí ahora mismo. Tenemos negocios importantes que anunciar esta noche y estás arruinando el horario. Después de los mensajes de Julian, había un único y aterrador correo electrónico de mi padre. La línea de asunto era simplemente la palabra urgente en mayúsculas. El cuerpo del correo electrónico contenía solo 2 oraciones: no sé qué tipo de rabieta infantil crees que estás haciendo, pero estás avergonzando a esta familia. Si no estás cruzando estas puertas delanteras a las 7:30, habrá consecuencias permanentes e irreversibles para tu futuro. Consecuencias permanentes e irreversibles. Me estaba amenazando con el complot de desheredación. Intentaba aterrorizarme para que me sometiera, intentaba arrastrarme al cadalso para ejecutar su plan maestro. La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado con ella. Estaban furiosos conmigo por no presentarme a mi propia humillación programada. Borré el correo electrónico. Borré los mensajes de texto de Julian. No sentí ni una pizca de miedo. La niña que solía temblar ante la voz retumbante de mi padre estaba completamente muerta y desaparecida. Me serví otra taza de sidra de manzana caliente, volví a la alfombra de felpa frente a la chimenea rugiente y me senté junto a Félix. ¿Estás bien?, preguntó Félix en voz baja, dándome un codazo en el hombro. Miré a mi alrededor a mis amigos riendo y compartiendo historias. Tomé un sorbo de la sidra caliente, sintiendo como el calor se extendía por mi pecho. Sí, dije, y me sorprendió genuinamente descubrir que era la verdad absoluta. Estoy muy bien. Justo confirmando que irme fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Exactamente a las 7:45 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente contra la encimera de madera de nuevo. Sabía exactamente quién era. Los invitados habían llegado, el catering estaba siendo servido, y la invitada de honor estaba completamente ausente de la trampa. Le di un pequeño asentimiento a Félix, me levanté y agarré el teléfono. Salí al porche helado y cubierto de nieve de la cabaña y cerré la puerta corredera de cristal detrás de mí, aislándome completamente en la tranquila noche de invierno. Miré la pantalla, vi el nombre de mi madre y deslicé el dedo para contestar con calma. El enfrentamiento final había comenzado oficialmente, y yo tenía todas las cartas. Obviamente, no estaba en el gran salón de la propiedad de Kensington para presenciar la explosión de primera mano, pero no necesitaba estarlo. Recibí un relato espectacularmente detallado de todo el desastre a la mañana siguiente de la única persona en la que había apostado toda mi estrategia, la abuela Beatrice. Según ella, la cena estaba en pleno apogeo a las 8. El cuarteto de cuerda estaba tocando, el champán fluía y mi padre estaba golpeando su copa de cristal con una cuchara de plata, preparándose para pronunciar su gran discurso sobre la unidad familiar y mi supuesta nueva promoción corporativa. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera palabra mentirosa, las pesadas puertas delanteras de caoba se abrieron por completo. 2 hombres con uniformes impecables y profesionales metieron 4 enormes objetos cubiertos con mantas directamente, pasando por el aturdido personal de catering y directamente al centro del salón formal, estacionándolos justo al lado del imponente árbol de Navidad. Toda la fiesta quedó en completo silencio. El cuarteto de cuerda dejó de tocar lentamente. Mi madre soltó un pequeño jadeo de horror y el rostro de mi padre se puso de un peligroso color carmesí. Se dirigió a los repartidores, exigiendo saber qué estaban haciendo, pero los hombres simplemente le entregaron un portapapeles, declararon que seguían las estrictas instrucciones de entrega del artista y comenzaron a quitar las mantas de mudanza. La inauguración fue aparentemente impresionante. Bajo las brillantes luces de los candelabros, el trabajo de mi vida quedó finalmente expuesto: el magnífico escritorio ejecutivo de nogal, el hermoso banco de jardinería de teca, el intrincado júmide de cedro y la impecable estantería flotante de fresno. Una ola de murmullos bajos recorrió la multitud de invitados adinerados. No eran manualidades infantiles. Eran piezas de arte funcional impresionantes e innegables. Mis padres estaban completamente paralizados. Su narrativa de la hija fracasada y patética que necesitaba ser salvada fue instantáneamente contradicha por las innegables obras maestras que estaban en su sala de estar. Y luego vino el golpe de gracia absoluto.
El señor Gallagher, el magnate inmobiliario multimillonario cuya aprobación mi padre anhelaba desesperadamente, salió de la multitud. Se acercó directamente al escritorio de nogal, pasando sus grandes manos por la suave madera e inspeccionando las intrincadas uniones de cola de Milano con la reverencia de un conservador de museo. «Dios mío, Harrison», bramó el señor Gallagher, su voz retumbante resonando en la sala silenciosa. «Esta artesanía es absolutamente exquisita. ¿Dónde encontraste a este artista? Debo tener su nombre inmediatamente». Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras. Estaba completamente atrapado. No podía afirmar que me estaba salvando de una carrera fallida cuando un multimillonario estaba prácticamente babeando por mi trabajo. Fue exactamente en ese momento cuando la abuela Beatrice hizo su jugada. Dio un paso adelante, su bastón de plata golpeando el suelo de mármol, y sacó el sobresellado de encima del escritorio. Rompió el sello de cera, sacó el grueso papel de carta, y con su clara, majestuosa e increíblemente autoritaria acento británico, leyó mi carta en voz alta a toda la sala de invitados silenciosos. Leyó mis descripciones de las horas de trabajo y amor vertidas en la madera. Y luego, sin perder el ritmo, leyó la segunda mitad. Leyó mi transcripción exacta de su complot secreto. Leyó sobre la falsa promoción. Leyó las palabras Kensington Lifestyle Brand y leyó en sílabas fuertes y perfectamente articuladas el plan de mi padre para desheredarme públicamente y robar mi fondo fiduciario si me negaba a entregarle mi empresa. Un jadeo colectivo y audible recorrió la multitud adinerada. La fachada se hizo añicos por completo. La verdad salió a la luz. Beatrice bajó la carta y miró directamente a mi padre, con los ojos ardiendo de absoluto desprecio. Terminó leyendo mi frase final: dado que planean usar esta cena para desheredarme públicamente si no me sometía a su robo, he decidido ahorrarles el problema. Me desheredo oficialmente de esta familia tóxica. Mi arte, mi negocio y mi vida me pertenecen. Disfruten los muebles. La abuela Beatrice dobló la carta lentamente. Miró a mi madre, que temblaba, y a mi padre, que parecía a punto de desmayarse. Una intervención, dijo Beatrice con voz gélida. Me parece que las únicas personas en esta habitación que necesitan una intervención son ustedes dos. Me dan asco. Ese fue el momento exacto en que la fiesta murió por completo. Los invitados adinerados, percibiendo la profunda e irreparable podredumbre bajo el apellido Kensington, comenzaron inmediatamente a poner excusas torpes y a apresurarse hacia el guardarropa. El señor Gallagher se marchó de inmediato, pero no sin antes pedirle a Beatrice mi tarjeta de presentación. Mis padres habían planeado una emboscada para destruir mi vida, pero yo había convertido su propia sala de estar en un campo de batalla, y los había aniquilado por completo. Los días inmediatamente posteriores a la Navidad fueron maravillosa y bellamente tranquilos. Las llamadas telefónicas frenéticas, los mensajes de texto exigentes y los correos electrónicos amenazantes de mis padres y mi hermano cesaron por completo. Era el silencio pesado y aturdido de un ejército derrotado que se retira de un campo de batalla después de que el humo finalmente se ha disipado. Me quedé en la cabaña de la montaña con Félix y nuestros amigos hasta el 28 de diciembre, simplemente disfrutando de la profunda paz, sintiendo que la herida abierta y cruda de mi pecho finalmente comenzaba a sanar. La primera señal real de las increíbles consecuencias no provino de mi familia en absoluto. Vino del mundo exterior. Un correo electrónico apareció en mi teléfono con el asunto de la oficina ejecutiva del señor Gallagher. Mi corazón prácticamente dejó de latir. El correo electrónico era de su asistente personal, solicitando formalmente una llamada telefónica para discutir un encargo masivo para su nuevo ático en Manhattan. No solo quería un escritorio. Quería una colección completa de muebles hechos a mano a medida. Era el tipo exacto de proyecto que me haría avanzar en mi carrera, algo que solo había soñado. Era una oportunidad que cambiaba la vida y que había aterrizado directamente en mi regazo por una simple razón: mi familia había intentado destruirme públicamente, y yo había decidido mantener mi posición. Durante los siguientes 6 meses, toda mi vida se transformó en un torbellino absoluto de éxito. Cuando dejas de verter toda tu energía emocional en un agujero negro de desaprobación familiar tóxica, es sorprendente cuánta energía te queda para construir tu propia vida. La exposición de la Galería Vivian Mercer fue un triunfo masivo.
Las 3 piezas que presenté se vendieron en la primera noche de apertura. Me encontré de pie en una sala llena de gente, vistiendo un atuendo sencillo y elegante que había comprado con mi propio dinero, observando a coleccionistas de arte adinerados admirar la veta natural de lo que había moldeado con mis propias manos cicatrizadas y callosas. No veían una vergüenza. Veían a una maestra artesana. La comisión para el señor Gallagher me proporcionó el capital para expandirme rápidamente. Contraté a 2 aprendices increíblemente talentosos para ayudarme a mantener el ritmo de la creciente demanda. Kensington Bespoke Woodwork ya no era solo un pequeño taller en apuros. Se estaba convirtiendo en un nombre muy respetado en el mundo del diseño de lujo. Pero, por supuesto, el éxito siempre atrae a los buitres. Unos 4 meses después del desastre de Nochebuena, recibí un largo y divagante correo electrónico de mi padre. No había absolutamente ninguna disculpa en el texto. No había reconocimiento del dolor que había causado, ninguna mención del horrible complot de intervención y ningún remordimiento por intentar destruirme. En cambio, se enmarcaba como una propuesta comercial formal. Harper, comenzaba el correo electrónico. He estado siguiendo tu reciente éxito en las publicaciones de diseño. Está claro que existe una importante demanda en el mercado por tu estética. He redactado un nuevo contrato. Si combinamos mi inversión de capital con tu proceso de fabricación, podemos escalar esto a una empresa multimillonaria. Estoy dispuesto a ofrecerte una asociación muy generosa para traer tu marca bajo el paraguas de Kensington. Leí el correo 2 veces, genuinamente asombrada por su absoluta arrogancia. Todavía no entendía. Realmente creía que el problema era solo un malentendido sobre el dinero. Pensaba que podía abrirse camino de regreso a mi vida, comprar mi perdón con un cheque gordo y tratar nuestra relación como un activo corporativo que solo necesitaba ser renegociado. La versión antigua de mí habría agonizado sobre cómo responder. La antigua yo habría escrito un ensayo de 5 páginas tratando de explicar mis sentimientos y rogarle que entendiera mi dolor. La nueva yo simplemente presionó el botón de responder y escribió 4 oraciones. Harrison, escribí, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. Gracias por la propuesta financiera, pero no estoy interesada en absoluto. Mi empresa no está en venta, ni busco socios corporativos. En cuanto a nuestra relación personal, cualquier contacto futuro debe basarse en una base de respeto genuino, algo que nunca has sido capaz de ofrecerme. No me contactes de nuevo. Hice clic en enviar y bloqueé permanentemente su dirección de correo electrónico. Ese día no solo establecí un límite. Construí un muro masivo de hormigón reforzado. Y por primera vez en mis 28 años de vida, me sentí completamente segura detrás de él. Mientras mi vida se expandía rápidamente, la casa de Kensington permanecía encerrada en un invierno amargo y frío. Mantuve absolutamente 0 contacto con mis padres. Pero luego, en una lluviosa tarde de martes, recibí un mensaje de texto de un número no guardado. Era mi hermano Julian. Preguntó si podíamos vernos para tomar un café rápido en un lugar neutral en el centro. Mi instinto inicial fue ignorarlo, pero un pequeño atisbo de curiosidad me hizo aceptar. Entré en la concurrida cafetería y casi no lo reconocí. El chico de oro del imperio Kensington parecía completamente agotado. La arrogancia y la confianza habían desaparecido por completo. Vestía su habitual traje caro a medida, pero parecía encogerse dentro de él. Tartamudeó un poco con una conversación incómoda antes de finalmente mirar su café negro y ir al grano. Vi el artículo sobre tu exposición en la galería en la revista, Harper, dijo, su voz sorprendentemente tranquila. Los muebles se ven increíbles. Realmente lo digo en serio. Gracias, respondí con cautela, esperando que la trampa saltara. Julian suspiró, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado, desordenándolo. Mira, tengo que disculparme contigo. ¿Qué? Papá y yo planeamos hacerte en Navidad. El ascenso falso, la amenaza de cortarte, fue asqueroso. Sabía que estaba mal y simplemente lo acepté porque era más fácil que pelear con él. Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. Tienes que entender, continuó, su voz tensa con una emoción que nunca le había escuchado antes. Toda mi vida, simplemente me he quedado en la cinta transportadora.
Fui a la escuela correcta, obtuve el trabajo correcto, salí con la gente correcta. Soy vicepresidente, Harper. Me siento en una enorme oficina de esquina ganando cantidades ridículas de dinero y siento que me estoy asfixiando cada día. Y luego te miro a ti. Tú les luchaste. Te bajaste de la cinta transportadora. Construiste una vida con tus propias manos. Finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. Y la absoluta honestidad cruda de su expresión me sorprendió. Estoy tan celoso de ti, Harper, confesó. Las palabras se derramaron de él como un secreto que ya no podía guardar. Estás cubierta de aserrín en un almacén y eres la persona más libre que he conocido en mi vida. Lo siento mucho. Su disculpa no borró mágicamente 20 años de acoso y complicidad, pero fue una grieta genuina en la armadura. Fue la primera vez que me hablaba como un ser humano en lugar de como una competidora por la aprobación de nuestros padres. Hablamos durante 1 hora, no como el chico de oro y la oveja negra, sino simplemente como 2 hermanos increíblemente dañados que intentaban averiguar cómo respirar. Pocas semanas después de esa reunión para tomar café, me di cuenta de que me quedaba una última tarea pendiente. Mi habitación de la infancia en la finca todavía estaba llena de mis viejos bocetos de diseño, mis libros favoritos y el primer juego de herramientas detallado que había tenido. Los quería de vuelta. Me coordiné con Julian para ir a la casa mientras mis padres estaban fuera asistiendo a alguna gala benéfica sin sentido. Félix vino conmigo llevando una pila de cajas de cartón. Entrar en esa enorme y silenciosa mansión se sintió increíblemente extraño. Ya no se sentía intimidante. Simplemente se sentía fría y notablemente vacía. Empacamos mi habitación rápidamente. Mientras llevábamos la última caja pesada por la gran escalera, me detuve en el rellano y miré hacia las áreas de estar principales. Los vi. El magnífico escritorio de nogal de mi padre estaba orgullosamente en su estudio, cubierto de archivos y claramente en uso todos los días. Mirando a través de las puertas de cristal hacia el solarium, pude ver el banco de jardinería de teca de mi madre, una bolsa de tierra cara y una fila de orquídeas descansando sobre su superficie bellamente elaborada. Habían intentado destruirme por ser carpintera. Habían llamado a mi pasión arte de macarrones sin valor. Sin embargo, aquí estaban, usando tercamente y en silencio mis obras maestras todos los días, completamente incapaces de negar la innegable utilidad y belleza de lo que había creado. No sentí enojo. Ni siquiera sentí una mezquina sensación de triunfo. Solo sentí una profunda y abrumadora sensación de cierre. La guerra había terminado oficialmente porque simplemente me había retirado del campo de batalla y había construido un reino propio. Mientras Félix y yo cargábamos la última caja en la parte trasera de mi camioneta, eché un último vistazo a la propiedad de Kensington. Ya no era una prisión. Era solo un edificio hecho de ladrillos y cristal. El mayor regalo que me había dado a mí misma no era un mueble de lujo. Era la libertad absoluta de ser exactamente quien soy sin disculpas, sin miedo y sin compromisos. Y esa es una obra maestra que absolutamente nadie podrá quitarme. Gracias por formar parte de esta historia y por verla hasta el final. Todo lo que aparece en este vídeo es ficticio y ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento y educativos.